que les voy a pedir que se hagan por el chat, ¿ya? Y les voy a contar un poquito cómo nos vamos a organizar. Les voy a pedir primero que todo que silencien sus micrófonos. Y si quieren hacer una pregunta, Macarena las va a estar recepcionando en el chat. Vamos a hacer a la hora, o aproximadamente a la hora, un pequeño break, que es un coffee break, pero es autoservicio, así que ustedes van a tener que ir y servirse el café, ¿cierto? Mientras hacemos este break, ¿ya? Eh, y en ese momento vamos a dar un espacio de preguntas para el relator, que es Simón, ¿cierto? Y al final también de la exposición, ¿ya? Bienvenidos todos, conozco muchos nombres de estudiantes nuestros, ¿cierto? Y también les doy la bienvenida a estudiantes y terapeutas ocupacionales que se han incorporado a este seminario de hoy, ¿ya? Les voy a presentar a Simón. Eh, me esperan 2 segunditos. Simón, si quieres te puedes presentar tú. Estoy buscando en este momento, aquí está. No. Simón Martín Alcaíno, terapeuta ocupacional, infanto-juvenil, egresado el año 2015 de la Universidad San Sebastián, cuenta con formación de posgrado en el área de la neuropsiquiatría infantil y de la integración sensorial. Próximamente comenzará a cursar un máster en neurociencia en la Universidad Autónoma de Chile y en la Universidad de Oviedo con validación, ¿cierto?, en el país de España. Actualmente forma parte del programa de integración escolar del Colegio Ana Eugenia, donde además recibe y es nuestro docente clínico, ¿cierto?, a estudiantes de la Universidad Central desde el año 2018. ¿Ah? Actualmente también es profesor asociado a la Universidad de las Américas, que espero que también haya estudiantes de esa casa de estudios, en donde imparte asignaturas relacionadas con la salud mental, infanto-juvenil y sobre los procesos de evaluación en terapia ocupacional. Simón, perdón, bienvenido. Vamos a dar inicio a tu presentación, así que es todo tuya la plataforma. Gracias, Mabel. ¿Se escucha, cierto? ¿Escuchan bien? Sí, escuchamos. Bien, voy a compartir ahora la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Ok, se ve. Sí, genial. Primero, quiero agradecer a la Escuela de Terapia de la Universidad Central por dar también la oportunidad para que se puedan dar estas instancias de compartir aprendizaje entre colegas y estudiantes de la carrera. Les quiero presentar en el día de hoy un instrumento de evaluación que se llama Prueba del Desarrollo de la Percepción Visual. Y las siglas en inglés son DTBP3, porque es la tercera edición. Así que, como el nombre es más o menos largo, vamos a referirnos a ella como DTBP3. ¿Ya? Así que para no decir todo el nombre completo. Antes de comenzar con el instrumento en sí, vamos a hacer un repaso breve sobre ciertos conceptos importantes que evalúa el instrumento. ¿Ya? Es un test que está dirigido a lo que es la percepción visual, y vamos a entender como percepción visual un proceso que incluye desde la identificación del estímulo visual, que es una función receptiva, hasta la discriminación y la interpretación de esta información visual, que ya viene a ser un proceso un poco más cognitivo, ¿ya? Y básicamente es el proceso en el cual nosotros le estamos dando el significado a lo que estamos viendo, a la información visual. Y esto puede ser el poder interpretar las formas de las cosas, qué objetos estamos viendo, los colores, los tamaños, las orientaciones y la posición en el espacio de los estímulos visuales. Son algunas de las funciones que involucran lo que es la percepción visual. De manera breve, acá les puse una imagen con las vías que están involucradas en el procesamiento visual. Desde que entra la información, hace todo lo que es la integración a nivel de tálamo y se dirige a la corteza visual primaria. ¿Ya? Pero no es el fin aquí de la información, sino que la información luego es transportada y se lleva hacia el lóbulo parietal, donde se hacen conexiones, y principalmente es acá
donde ocurre el proceso de integración visomotriz. Y acá se hace una conexión con lo que es el sistema motor más adelante y viene a hacer todo lo que es la percepción de la ubicación en el espacio de las cosas para poder generar comandos motores y que podamos nosotros interactuar con las cosas en el ambiente. Y la vía ventral, que es la que está acá abajito, se envía la información visual hacia el lóbulo temporal, la zona inferior, y acá se hace una conexión con todo lo que es el área del lenguaje y así nosotros podemos identificar y verbalizar lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, de manera muy general, esas son las vías involucradas. Y acá lo que le comentaba yo sobre la vía de la coordinación motora, la información visual sale del lóbulo occipital, se dirige hacia el lóbulo temporal y acá se generan conexiones con el sistema prefrontal. Entonces, ese es el sistema visomotor. ¿Ya? Entonces, la coordinación motora, que también es una de las grandes habilidades y funciones que evalúa el DTDP3, tenemos que siempre considerar que la visión siempre va a estar interactuando con sistemas motores para preparar cualquier tipo de acción motriz o plan motor que nosotros, o los niños en este caso, tengan pensado ejecutar en su ambiente. Entonces, si pensamos siempre en la interacción que tenemos con los objetos, tenemos que siempre nuestro agarre, cuando vayamos a tomar un lápiz, tomar un vaso, se ajusta automáticamente a la forma y el tamaño de las cosas que estamos viendo. Entonces ahí uno está viendo cómo es la relación entre el sistema motor y el sistema visual, y ahí la interacción con los objetos cotidianos. Entonces, la coordinación motora, tenemos que hay tres operaciones básicas que realiza el sistema visomotor, y el sistema visual en integración con el sistema motriz. Primero, se identifica un objetivo, una meta, qué es lo que el niño tiene que hacer en el entorno. El niño luego, posteriormente tiene que reconocer las características visuales, ya reconoce las características visuales del estímulo o del objeto con el que desea interactuar, y después viene la generación de un programa motor. Ya esto ocurre de manera automática y de manera inconsciente. Ya no es algo que se piense de manera consciente durante el desempeño de las actividades o las ocupaciones. Entonces, vamos a ver ahora, hablar un poco sobre la relevancia que tiene para el desempeño ocupacional de los niños lo que es la percepción visual y lo que es también la integración visomotora. ¿Cuál es el rol que tienen estas dos funciones dentro de lo que es el desempeño del niño? Pensemos en un niño que se está desarrollando, un niño de 3 o 4 años que está aprendiendo a vestirse, está aprendiendo a amarrarse los zapatos, aprendiendo a colocarse quizás la camisa, la blusa, etcétera. Entonces tenemos que la percepción visual y la coordinación visomotora tiene un impacto importantísimo en el desempeño de muchas actividades de la vida diaria, actividades de vestuario, desde el ir al closet y sacar una camisa o una polera, localizarla en el espacio, distinguir el color, distinguir más o menos la forma, hacer el cierre visual del objeto que puede que se vea solamente la manga y reconocer que es la camisa aunque no se muestre de forma completa. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo la percepción visual tiene un rol fundamental en el desempeño de muchas actividades. En la alimentación, el simple hecho de llevar el tenedor hacia un alimento que está en el plato y que queremos pinchar, también es todo un proceso visomotor, ¿cierto? Entonces, acá puse 4 ocupaciones más o menos relevantes para el niño, donde podemos ir viendo la relevancia de la percepción visual y la coordinación visomotora. Lo que es en el contexto educativo, el leer, el aprender a leer, el reconocer la forma de las letras, ya todas las características que tiene una letra, características de los colores, la forma, la ubicación en el espacio de las cosas, todo ese tipo de funciones y demandas son netamente visomotoras y de percepción visual. ¿Ya? El aprendizaje de la escritura, el localizar en la hoja el lugar y las líneas donde yo quiero comenzar a hacer una letra, todo eso son un montón de habilidades y funciones que requieren de percepción visual y de integración visomotriz. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos sospechar que hay un problema de percepción visual o un problema visomotor? Puede que los padres, si que trabajamos en una consulta, no sepan identificar estos problemas. Entonces, puede que no nos digan de forma consciente que hay un problema que el niño tiene problemas de percepción visual o de problema visomotor. Entonces, hay ciertas conductas o ciertas observaciones que nosotros podemos ir haciendo en el desempeño o podemos orientar preguntas hacia ciertas áreas para poder determinar si es que puede haber un problema de percepción visual o un problema de integración visomotriz y que sea necesaria una evaluación en profundidad de estas dos funciones. Entonces, primero que le cueste encontrar cosas en la sala o en la pieza
o en el estuche o en la mochila, ¿ya? Y puede ser que se demore mucho en encontrar las cosas, que dé vuelta a la mochila y saque todas las cosas para poder buscarlas de a una. Esa es una de las conductas que podemos observar en estos niños o estas niñas. Se demora mucho más que los compañeros en copiar cosas de la pizarra. Ya puede ser que pierda la palabra que estaba copiando, que pierda la línea de la pizarra, y eso le haga que se demore mucho más en poder copiar las cosas. Una lenta adquisición de la lectura o la escritura. Si la percepción visual es más o menos deficiente o la integración visomotriz también no se ha desarrollado de la forma apropiada, el niño se va a demorar mucho más en aprender estas habilidades que después pasan a ser automáticas, pero que en un principio requieren de la percepción visual, requieren de integración visomotriz, y puede que se demore la adquisición de estas habilidades. Puede chocar con los compañeros objetos en el patio o en la casa, se demora mucho más en vestirse porque tiene problemas en la integración visomotora o en la coordinación motriz, entrecierra los ojos al examinar cosas con la vista, y puede que también presente problemas en algunos ítems de copia de otros instrumentos. Tenemos que el TAPSI y el TADI, que son dos instrumentos que evalúan desarrollo de manera gruesa, contienen algunos ítems donde el niño tiene que copiar figuras, copiar una línea vertical, horizontal, un círculo y un cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta de que tiene problemas en estos ítems, puede que requiera una evaluación más en profundidad de lo que es la percepción visual y la integración visomotora. Bien, otras observaciones que podemos realizar o podemos nosotros ir preguntando a los profesores o a los papás de los niños, que el niño pierda las líneas al leer, ya que se confunde y que le cueste más o menos ir localizando la línea donde está leyendo. Utiliza el dedo para guiar la lectura o la escritura, para no perderse, si tiene un pobre control ocular. Lee las palabras de forma errónea, ¿ya? Reversión de letras al escribir, da vuelta a las letras para escribir, o la escribe al revés, como de arriba hacia abajo, las invierte. Acerca los objetos al rostro para examinarlo, se queja de que ve doble, inclina la cabeza hacia un lado para leer o para escribir, y omite palabras al leer o copiar de la pizarra. Entonces acá tenemos un montón de conductas o signos que nos pueden a nosotros alertar de que puede haber un problema de percepción visual o un problema de coordinación motriz. Lo ideal, siempre que vamos a comenzar una evaluación o sospechamos un problema visual, es descartar que hay un problema de agudeza visual, un problema a nivel quizás estructural del ojo, ya antes de nosotros evaluar la percepción visual de Fenton. Bien, vamos a pasar ahora al instrumento. Vamos a pasar al DTDP3, que es el test. Las normas fueron actualizadas, fue publicado en el año 2011, y dentro de las normas incluye niños con problemas en el aprendizaje, problemas atencionales con hiperactividad, discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje, parálisis cerebral. Dentro de la norma se consideraron niños con algún tipo de discapacidad. El rango etario fue extendido con respecto a la segunda versión hasta los 12 años 11 meses. Ya en la segunda edición era hasta los 10 años el instrumento. Y se eliminaron 3 pruebas que estaban incluidas en el DTDP2, que era la posición en el espacio, relaciones espaciales y velocidad visomotora. Ya se dieron cuenta los autores que estas 3 subpruebas no tenían mucha confiabilidad en el instrumento y decidieron sacarlas para la tercera edición del test. Bien, como revisión general del instrumento, la batería cuenta de 5 subpruebas, las vamos a ver más adelante. La muestra normativa fue de 1.035 niños norteamericanos. Es un instrumento que es multidisciplinario, ya no es un instrumento que sea propio ni de exclusivo uso de los terapeutas ocupacionales. Y los componentes de la batería son el manual, que no sé si, no creo que sea el que está acá atrásito, de la diapositiva al lado de la caja, un cuadernillo de imágenes, que es el que está al lado derecho, un cuadernillo de respuestas, que es este de acá que les muestro en la diapositiva, uno azul, un cuadernillo de registro, que es este rojo, y una planilla para poder puntuar una subprueba de copia, ya que se las voy a mostrar más adelante. Entonces vamos a ir viendo ahora las subpruebas del DTDP3. Como les comenté hace un momento, el DTDP3 contiene 5 subpruebas. ¿Ya? La primera es coordinación ojo-mano,
que lo que hace este subtest es pedirle al niño que dibuje líneas rectas o curvas en un segmento determinado. También la vamos a ver más adelante con más detención. La segunda es la de copia, donde acá el niño debe copiar un modelo o un estímulo presentado en una hoja. Es muy parecida al BMI, este subtest, al BMI. Figura fondo, acá se le pide al niño que localice estímulos presentes en un fondo complejo y confuso. Cierre visual, en esta prueba el niño debe identificar una figura cuando se muestra de forma incompleta. Ya más adelante cuando las veamos van a ir viendo cómo son los estímulos y lo que tiene que hacer el niño. Y constancia de formas, esta subprueba le pide al niño que identifique un estímulo similar a uno previamente observado, pero que varía en algunas características, como el tamaño, la posición o el color, pero la forma sigue siendo la misma. ¿Ya? Esa es la constancia de formas. Bien, de manera adicional, el DTDP3 propone 3 compuestos, ¿ya? Y los compuestos son básicamente la agrupación de subpruebas o de habilidades. Por ejemplo, la integración visomotriz es el primer compuesto y esta habilidad engloba lo que es coordinación ojo-mano y copia, ¿ya? Y tiene un requerimiento motor alto, porque requiere que el niño copie algunos estímulos y que también pueda coordinar movimientos de la mano con el ojo en la prueba de coordinación ojo-mano. El segundo compuesto es percepción visual con reducción motriz. ¿Ya? Cuando hablamos de reducción motriz, hablamos que es una prueba que no tiene un requerimiento motor alto, sino que es bajo. Entonces acá el niño solo tiene que señalar el estímulo que es el correcto. Ese es todo el requerimiento motor que tiene este compuesto. Y las subpruebas las componen todas las que son de percepción visual más pura, que es figura fondo, cierre visual y constancia de forma. Y el tercer compuesto es la percepción visual en general, que engloba las 5 subpruebas. Ya esos son los compuestos del DTDP3. Hay otros instrumentos de evaluación que también traen compuestos. El LOTCA me parece que también trae compuestos. Bien, ¿cuáles son los objetivos del DTDP3? ¿Para qué fue diseñado? Primero, para poder identificar a niños que tengan problemas en la percepción visual o en la integración visomotriz. Ya también nos permite a nosotros determinar la gravedad de los problemas. En base a los puntajes, nosotros podemos hacer una conversión y estos puntajes nos van a decir a nosotros si es que el niño se encuentra dentro de lo esperado para su edad, si se encuentra por debajo del promedio, se encuentra por sobre, etc. También nos permite a nosotros verificar si es que nuestra intervención o el tratamiento ha tenido éxito o no. Nosotros podemos aplicar el instrumento en la evaluación y después en la reevaluación volver a aplicarlo y podemos ir notando los cambios que tienen los niños en los resultados. Y también como un instrumento de uso en investigaciones. ¿Ya? Hay algunas investigaciones que han utilizado el DTDP3 en niños con algún tipo de discapacidad. Bien, vamos a ver ahora cómo es la administración del instrumento, ¿ya? Y la puntuación. Antes de empezar a evaluar, asegurarnos que estamos en un ambiente tranquilo, con buena iluminación, buena temperatura, que haya una mesa y una silla apropiadas para el tamaño del niño, tener los materiales listos para tomar el test, así vamos ahorrando un poco de tiempo. Siempre corroborar si es que el niño usa lentes o no. Ya antes de hacer cualquier prueba que sea visual, estar seguro si es que el niño usa lentes, que los tenga disponibles. Si no los tiene disponibles, no podemos aplicar el instrumento, así que eso es importante. Y explicarle al niño qué es lo que vamos a hacer de forma apropiada para su edad, obviamente. O sea, que él entienda que vamos a hacer una actividad para ver cómo están funcionando sus manos, cómo están sus ojos viendo las cosas, etc. Ahí uno tiene que ir viendo qué tipo de explicación le da al niño, depende obviamente de la edad y todo. Ya. El DTDP3 no es un instrumento que requiera certificación, ¿ya? No hay que hacer ningún curso ni nada para poder administrarlo, pero sí los autores recomiendan que uno practique con niños típicos antes. ¿Ya? Uno puede practicar con algún familiar para ir más o menos dominando el proceso y que después la aplicación sea mucho más eficiente, ya sea más rápida. También se han dado algunas reglas simples para hacer una administración confiable. Siempre utilizar, tener los materiales a mano, ya el manual, el cuadernillo de imágenes y los cuadernillos de respuesta. Practicar al menos 3 veces con niños típicos en lo posible. Si no, puede practicar con un adulto, algún adolescente, no hay problema. Siempre administrarlo de forma individual, ¿ya? La idea es que nunca administremos este instrumento de forma
de forma grupal. Aprovechar el instrumento para establecer un vínculo. Ya por lo general, desde mi experiencia, yo nunca aplico un instrumento en la primera sesión de evaluación. Yo aprovecho en la primera para hacer una entrevista, para conocer al niño, que él me conozca a mí, que conozca el ambiente, conozca las cosas de la sala. Y recién en la segunda sesión, ahí yo aprovecho de aplicar los test. Así el niño ya me conoce a mí y no tenemos quizás un factor de ansiedad que esté ahí involucrado en el desempeño. Atender siempre el nivel de fatiga del menor. ¿Ya? Uno puede suspender el instrumento, uno puede pausarlo y seguir aplicándolo en una sesión posterior. Ahora, la idea es que siempre que lo suspendamos, lo hagamos siempre al finalizar una subprueba y no entre medio de cada una. ¿Ya? O sea, no suspender la prueba en sí, sino que esperar a terminarla entera y ahí suspenderlo y seguir en la sesión siguiente. Animar al menor en el desempeño, pero no desviarse de los procedimientos de evaluación. O sea, no darle a entender que su respuesta es correcta o incorrecta, ¿ya? Sino que animarlo a seguir con la prueba, que le ponga ganas, no sé, y uno va viendo. Y es importante también que administremos las subpruebas en el orden establecido. O sea, primero coordinación ojo-mano, copia, figura-fondo, cierre visual y constancia de formas. Ese es el orden en el que se deben administrar. El tiempo de administración va a ir variando. Ya el tiempo va a ir variando, pueden tomarse 20 hasta 40 minutos, puede que sea una hora, entonces varía mucho según las necesidades del niño. ¿Ya? La idea es que fomentemos que avance rápido a lo largo de la prueba el menor. Como les comenté, suspendemos la evaluación si se evidencia fatiga, pero siempre al finalizar la subprueba, ¿ya? Nunca parar la prueba entre medio de la misma. Ya, el DTP3 tiene puntos de entrada y techo. Se administran todos los ítems de todas las pruebas de coordinación ojo-mano, perdón. De coordinación ojo-mano se administran todos los ítems. Las otras pruebas se descontinúan luego de alcanzar un techo, ¿ya? Y el techo corresponde a 3 ítems erróneos consecutivos. O sea, el niño se equivoca en 3 seguidas y ahí se suspenden las otras pruebas, menos la coordinación ojo-mano, que esas se administran todos los ítems. Dame un segundo para... Entonces, si por algún motivo nos olvidamos nosotros de suspender la prueba por el techo, porque ya encontramos los 3 errores consecutivos, y vamos después a sacar el puntaje, todos los ítems administrados luego del techo reciben un puntaje de 0. ¿Ya? O sea, no se consideran esos puntajes. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos la subprueba de copia arriba, donde aquí está el ítem 1, los puntajes están abajo. Y acá vemos que alcanzó 3 ítems consecutivos con un puntaje de 0, está el techo, y no se sigue pasando el test. Y después se saca el puntaje. Se suman todos los puntos. Y acá tenemos otro ejemplo, que es la subprueba de figura-fondo, donde la terapeuta siguió pasando los ítems, siguió pasando la prueba, pero al alcanzar el techo no le asignó puntaje a las que venían después. ¿Ya? Si tienen dudas con esto, anótenlas por ahí y después las podemos resolver. Entonces aquí se ven los 2 ejemplos. Uno donde ya la suspendió la terapeuta y otro donde siguió, pero no consideró los puntajes luego de alcanzado el techo. Bien, últimos detalles y consideraciones. El lápiz grafito puede afectar la puntuación. ¿Ya? Uno le saca punta y después a medida que se va usando el lápiz se va haciendo un poco más grueso la marca. Entonces se recomienda usar portamina. Para la prueba por lo menos de coordinación ojo-mano se recomienda portamina. No se permite borrar y siempre posicionar el cuadernillo de respuestas paralelo al borde de la mesa, en la línea media del niño. ¿Ya? Si el niño tiende a rotar la hoja, nosotros tenemos que corregir la postura y pedirle que la mantenga en esa posición. Bien, vamos a avanzar con la primera prueba, que es la de coordinación ojo-mano. Como les comenté, esta prueba no tiene techo, entonces se pasan todos los ítems. ¿Ya? Como materiales hay que usar el cuadernillo de respuestas y un portaminas sin goma. ¿Ya? El cuadernillo de respuestas es ese de acá. Entonces, aquí se ve el protocolo de la prueba de coordinación ojo-mano. ¿Ya? Y acá uno le da las instrucciones al niño.
mira este ratón, dibuja una línea desde el ratón hasta su queso. Ya nosotros aquí le mostramos el ratón y le apuntamos el queso, pero nosotros no hacemos el movimiento con el dedo por el camino, eso es importante. Dibuja con cuidado, trata de ir por el centro del camino gris. No levantes el lápiz del papel hasta que llegues al final. Empieza. Entonces la idea es que el niño dibuje la línea sin levantar el lápiz de la hoja. ¿Ya? Cuando el niño termine el ítem 1, pasar al ítem 2. ¿Ves el auto? Dibuja una línea desde el auto hasta la casa. Recuerda, debes ir por el centro del camino gris y no levantar el lápiz. Entonces, a medida que avanzamos en la prueba, el espacio se va achicando, si se dan cuenta. En el ítem 3 ya es mucho más pequeño y además hay caminos arriba y abajo del objetivo principal, que es este de acá. ¿Ya? Entonces acá van siguiendo las instrucciones. Ves al perro, dibuja una línea desde el perro hasta su hueso. Dibuja con cuidado y trata de ir por el centro del camino gris. Entonces siempre acá hay que poner énfasis en que vaya por el centro del camino gris y que no levante el lápiz de la hoja. Eso es lo importante. Vamos a ver la puntuación. Entonces, cada ítem está dividido por segmentos enumerados. No sé si se dan cuenta, pero acá arriba hay unos números, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y acá es casi indistinguible, hay una raya blanca, muy, muy chiquitita, y casi pasa imperceptible de diapositiva. Pero estos son los segmentos, un segmento, dos segmentos, tres segmentos, etc. Por cada segmento, correcto, es un punto, ¿ya? En los ítems 1 y 2. Un punto por cada segmento en el cual la línea del niño no se haya salido de los bordes o no se haya interrumpido su continuidad por levantar el lápiz. Ya si el niño levanta el lápiz en la prueba, uno le toma la mano al niño y la vuelve a poner justo donde lo levantó. Y ahí el niño tiene que continuar. ¿Ya? Eso lo pueden hacer unas 2 o 3 veces. Y si el niño sigue levantando el lápiz, ya recuérdenselo de vez en cuando, pero no sigan tomándole la mano. Es porque en verdad no le cuesta hacer la prueba. Los ítems 3, 4 y 5 presentan caminos adicionales al gris, como les comenté, arriba y abajo. Entonces, desde el ítem 3 en adelante, el ítem contiene caminos adicionales acá, ¿cierto? Arriba y abajo. Entonces aquí la puntuación cambia. 4 puntos cada segmento en el cual la línea del niño se mantenga en el camino gris. Se reduce un punto por cada segmento en el cual la línea del niño se desvíe hacia los intervalos superiores o inferiores. Un puntaje 0 si la línea de la continuidad es interrumpida o si el niño excede el último intervalo. Déjenme ver si encuentro acá una... Espérenme un momento. ¿Me podrían confirmar si se ve el video? Vamos a ver un video de la administración. Haz lo correcto. Sí, pero se ve un poco pausado. Ah. ¿Mejoró? Sí. Entonces acá vemos la administración. Este es el cuadernillo de respuesta del niño. Y acá está la terapeuta, una estudiante que tuvimos en el colegio de la central, con la hoja que corresponde al TO. Entonces el TO va llenando ahí y va asignando los puntajes mientras la niña va haciendo la tarea. Entonces aquí la niña completa sus datos, pone su nombre. Ahora vamos a partir la prueba, ¿bien? ¿Puedes poner la fecha abajo también? Pues? Pon la fecha. ¿A cuánto estamos hoy día? 21. ¿De? Bien, bien. No, muy 18. Muy bien. Ya, vamos a pasar a la siguiente página. Ya, aquí, ¿ves el ratón? Le quiero que con el lápiz dibujes una línea desde el ratón hacia el queso sin salir por los bordes de la línea gris, ¿ya? Y no debe levantar el lápiz hasta llegar al final.
Aquí también, ¿ves el auto? Tienes que llevar el auto hasta la casa y no debes levantar el lápiz y salir de los bordes de la línea gris. Y aquí, lo mismo. Pero aquí te fijas que es más chiquitita la línea gris, entonces tienes que llevar al perro hasta el hueso, sin levantar el lápiz y sin salir de la línea gris. Bien, entonces esa es la aplicación de la prueba de coordinación ojo-mano. Bien, entonces siempre que la niña se mantenga en el camino, ya, y no haya una rotura en la continuidad de la línea, tiene el puntaje máximo para ese ítem. Como les comenté en el ítem 1 y 2, es un puntaje por cada segmento. ¿Ya? Y desde el ítem 3 en adelante, es un puntaje de 4 siempre y cuando se mantenga en la línea. Si se sale un espacio hacia arriba o un espacio hacia abajo, se resta un punto. Entonces tendría 3. Si se sale 2, se resta otro. Serían 2. Y así sucesivamente. Entonces acá tiene un puntaje de 4 máximo, 4 máximo, 4 máximo, 4 máximo, y así sucesivamente uno va asignando los puntajes. Eso con la prueba de coordinación ojo-mano. Entonces acá uno después va a sumar todos los puntajes brutos y va a tener un puntaje bruto total, que es el que está acá abajo. Entonces sale aquí los ítems y acá pone el puntaje. Tuvo todos los puntajes, tuvo 1, 1, 1, hace la suma 8. Y lo mismo con cada uno de los ítems. Ítem 2 también el puntaje máximo es 8. Y acá los puntajes van variando. Como el puntaje máximo acá es 4, entonces aquí uno tiene que poner en el segmento 1 tuvo 4 puntos, en el segmento 2 tuvo 3 puntos, en el 3 tuvo 2, y así sucesivamente uno va sacando los puntajes. Acá se ve el ejemplo nuevamente. Entonces acá tenemos el segmento 1. Como se salió solo un espacio, acá tiene un puntaje de 3. En el segmento 2 se salió hasta el segundo espacio, aquí el puntaje es 2. Y acá hay una rotura en la continuidad de la línea, no es continua, porque quizás levantó el lápiz. Así que aquí el puntaje es 0. Ya, espero que haya quedado claro, si no, anoten ahí la pregunta y después lo podemos resolver. Bien, pasamos al segundo test, que es la subprueba de copia. ¿Ya? La subprueba de copia tiene techo. Esta se descontinúa cuando la niña o el niño tiene un puntaje de 0 en 3 ítems consecutivos. Aquí también tenemos que usar el cuadernillo de respuesta del niño y un portaminas sin goma. Y abrimos el cuadernillo en la subprueba de copia. Y la prueba de copia es similar a la PMI. Se presenta un estímulo en un cuadro superior y la niña debe copiar el mismo estímulo en el cuadro inferior sin salirse del cuadro. Esas son las instrucciones de manera, como a grosso modo. ¿Ya? Y los ítems son de complejidad creciente. Entonces hay ítems que igual son más o menos simples o más conocidos y después empiezan a haber ítems un poco más novedosos. Y acá son las instrucciones. La idea siempre que apliquemos un instrumento estandarizado es que la instrucción la demos lo más parecidamente posible a como sale en el manual. ¿Ya? La idea es que si variamos, que no sea mucho. No añadamos más información o más claves de las que están establecidas en el manual. Entonces, mira esta página, ves los cuadros, cada cuadro tiene un dibujo en la mitad de arriba y nada en la mitad de abajo. Quiero que dibujes la figura que ves arriba en el espacio blanco de abajo. Mientras dibujes la figura, trata de quedarte dentro del cuadro sin tocar las paredes. No borres. Empieza a dibujar desde el primero. Cuando termine los de arriba, sigue con los de abajo. Entonces, esto es importante. Hay algunos niños que pareciera que esbozan las líneas, como dibujo en pluma, como que van de a poquito haciendo la línea. Entonces, ahí la idea es que los detengamos y les pidamos que dibujen solo una línea para hacer el dibujo. Acá tenemos un video que les voy a mostrar de la prueba de copia. Confirme que se ve, por favor. Sí, se ve también pausado. Dame un poquito de pausa. ¿Se ve mejor? Ya ves, los cuadrados tienen dibujos dentro. Ya, y Mejor. los de abajo no tienen nada, ¿cierto?
Entonces tienes que dibujar el dibujo que ves arriba en el abajo, sin salir de los bordes. Ahí. Y abajo, lo mismo. Me cuesta no sé. Bien, y esa es la subprueba de copia. Si se dan cuenta, comienza con ítems más o menos simples y se va complejizando en la medida que va avanzando en la prueba. Ya la puntuación, el puntaje máximo es 3, ya para cada uno de los ítems. Las alteraciones en el tamaño no afectan la puntuación, o sea, si lo dibuja pequeño o más grande, da lo mismo. ¿Ya? El apéndice D del manual ayuda a guiar en la puntuación. El apéndice D es como una guía, entonces les aparece acá el estímulo en el manual, y aquí más o menos cómo sería un puntaje de 3, cómo sería un puntaje de 2, cómo sería un puntaje de 1 y un puntaje de 0. ¿Ya? Y la batería, el DTDP3, también incluye una plantilla para puntuar el subtest de copia. Y la plantilla es esta de acá. Esto es una transparencia, entonces uno la pone encima de la hoja y uno puede determinar los ángulos de las líneas, si es que la línea es más o menos recta, la medida de las líneas, etc. ¿Ya? En el manual aparecen más o menos los requerimientos para asignar cada uno de los puntajes. Entonces, cuando aplicamos un instrumento, una evaluación que evalúa la copia, la integración visomotora, hay que tener ciertas observaciones relevantes en el proceso. Primero, evaluar el enfoque o el acercamiento que tiene la niña o el niño al hacer el dibujo, ¿ya? La dirección hacia la cual se dibujan las líneas. Por ejemplo, esta niña partió de abajo hacia arriba al hacer la línea vertical, y lo más eficiente es partir de arriba hacia abajo. ¿Ya? Menos para niños de 4 años, ahí ya eso no se considera. Niños de 5 hacia arriba sí. También observar las adiciones, ya si es que el niño dibuja cosas o líneas o figuras adicionales en el estímulo. Algunas niñas tienden a corregirse, entonces están dibujando, no me equivoqué, y se corrigen. Entonces hay que estar atento a eso, porque si no miramos y después vemos la prueba, podemos interpretarlo como una adición, pero no siempre es una adición. ¿Ya? Si la niña se corrige o el niño se corrige en el desempeño, está bien, ¿ya? No, eso no es una adición. Los bordes, cuando obviamente toca los bordes de los cuadros, le cuesta más o menos mantenerse dentro del espacio determinado. Las orejas son irregularidades en las esquinas o en las líneas. ¿Ya? Comúnmente cuando un niño intenta hacer una esquina en los que son los diamantes o los triángulos, a veces también he visto que algunas niñas hacen orejas de perro, se le llama también. Reversiones, también estar atentos si es que la niña hace como un espejo el dibujo, se hace una inversión, o sea, si lo dibuja como hacia abajo, eso también hay que estar pendiente de esas observaciones. Mientras la niña está dibujando, vamos mirando cómo se desempeña y vamos anotando al ladito, en alguna hoja. Bien, el tercer instrumento es el de figura-fondo, ya está la tercera prueba. También tiene techo, 3 errores consecutivos con un puntaje de 0 y se suspende la prueba y se pasa a la siguiente. Los materiales, cuadernillo de respuesta y cuadernillo de imágenes. Ya el cuadernillo de respuesta es el que tenemos nosotros y donde vamos poniendo los puntajes. Las instrucciones, abrir el cuadernillo de imágenes en el ejemplo A de la prueba de figura de fondo.
que es el ejemplo A. ¿Ya? Es un cuadernillo con muchas imágenes de estímulos visuales. Entonces uno le dice al niño, mira esta página, ves el dibujo de arriba y las figuras de abajo, quiero que me muestres qué figuras de abajo están en el dibujo de arriba. Entonces aquí está esta es la prueba, como el ítem de prueba. Este ítem no tiene puntaje, ¿ya? Solamente está diseñado para que el niño entienda qué es lo que se le va a pedir en la prueba. Entonces el niño tiene que aquí señalar la A y la B. Con los niños más grandes yo les digo que me digan la letra, ¿ya? Algunos señalan y otros empiezan solos a decirte la letra. Entonces con los niños pequeños es mejor pedirles que señalen con el dedo cuáles son las que están arriba. Y este instrumento, este test, esta subprueba tiene dos ejemplos, o dos pruebas, que son el ejemplo A y el ejemplo B. Entonces aquí la idea es que nos aseguremos que el niño entendió, las instrucciones de la prueba. No importa si es que nosotros le tenemos que decir cuáles son las correctas. A veces no lo pueden decir, nosotros tenemos que decirle, mira, es esta y esta acá, las ves y le vamos mostrando. Cuando pasamos ya al ítem 1, ahí ya no le damos ningún tipo de instrucción adicional. ¿Ya? Acá tenemos también un video para que la vean de forma breve. ¿Se ve, cierto? Ya. Por ahí Mira me esta confirma. página. El dibujo que está arriba, sí, y las figuras de abajo. Ya. Yo quiero que me vayas a mostrar las figuras que tú ves que estén acá abajo, que veas que estén arriba. ¿Esta? ¿Ya? Y esta. Ya. Acá. ¿Esta? Ya. Y esta. Entonces aquí uno pasa ya al ítem 1. Ya si la niña no entiende las instrucciones, uno tiene que volver a repetir la instrucción, darle más clave, asegurarnos que entendió, y recién aquí pasamos ya al ítem 1. Esta y esta. Vamos avanzando. Ya. Y esta. Entonces, como la prueba de copia también es un test con complejidad creciente, o sea, después aumenta la cantidad de estímulos, aumenta la cantidad de objetos o estímulos confusos que se mezclan con el estímulo que la niña tiene que localizar. Entonces vamos nosotros a ir registrando de forma paralela las respuestas en el cuadernillo de registro. Entonces aquí hay que estar súper atentos, no apurarnos nosotros, y si por algún motivo X no vimos cuál nos mostró, le pedimos, ¿me puede mostrar de nuevo que no lo vi? Entonces eso no hay ningún problema con eso. Ya las figuras la niña la puede identificar en cualquier orden, eso da lo mismo. Puntaje de 0 si el niño selecciona una figura que no se encuentra en el dibujo, aunque haya seleccionado otras que sí, ¿ya? O si no selecciona ninguna. Puntaje de 1 por cada figura correctamente seleccionada. Puede obtener más de un punto por cada ítem. Bien, entonces acá vamos a ver, esta es la sección del protocolo nuestro donde vamos poniendo los puntajes. Entonces en el ítem 1, en la primera página, hay dos que son los estímulos. Entonces la A y la E, si las tiene correctas, un punto por cada uno. 2. En el ítem 2 también hay 2, entonces ponemos 2. A veces va a ir aumentando la cantidad. Por ejemplo, acá hay 3. Un 3 si tiene las 3 correctas. ¿Ya? Veamos que en el ítem 12, por ejemplo, tuvo 2 correctas, pero una incorrecta. Aquí ya el tiro el puntaje 0 en este ítem. Ya no se asigna ningún puntaje por las que tiene correctas. En el 13 también tuvo 0, 14 0, y acá llegó al techo y no se siguen pasando los otros ítems. Y si por algún motivo nosotros lo seguimos pasando, porque no nos dimos cuenta del techo, cuando vayamos a sacar el puntaje y a interpretar el instrumento, no vamos a asignar ningún puntaje a los ítems posterior al techo. Eso es súper importante. Bien, la cuarta prueba es la de cierre visual. Ya el techo, puntaje de 0 en 3 ítems consecutivos, como las anteriores. Los mismos materiales, el cuadernillo de respuesta y el cuadernillo de imágenes. Y vamos a ver cómo son las instrucciones.
Bien, mira el dibujo en la parte de arriba de la hoja. Ahora mira los dibujos de abajo. ¿Ya? Así es, cierre visual. Entonces, alguien no terminó estos dibujos. Trata de imaginar cómo se verían si estuviesen completos. Si estuviesen completos, ¿cuál de estos se parecería al que está arriba? Entonces aquí la niña o el niño debe indicar la alternativa B, ¿ya? Que es este de acá. Entonces este es el ítem de prueba, el ítem de ensayo, ¿cierto? Para que el niño entienda la prueba. Y pasamos al ensayo B, o el ítem de prueba B, y lo mismo, ¿ya? Y aquí, ¿cuál es el que sería igual al de arriba si estuviese completo? Y también debe indicar la alternativa B. No es muy simple de administrar. Entonces, bueno, aquí no tengo una aplicación, ¿ya? No pude encontrar uno de los videos, pero aquí les voy a mostrar más o menos cómo son los ítems. También es de complejidad creciente la prueba. Entonces, aumenta la cantidad de estímulos y aumenta mucho también la complejidad. Eso con la de cierre visual. Y la puntuación es igual, ¿cierto? Una opción correcta por ítem. Siempre en cierre visual hay una que es la correcta, así que es un puntaje por cada uno de los ítems. O sea, acá tenemos cierre visual en nuestra hoja de protocolo donde llenamos los puntajes, los ítems de ejemplo, los ítems de ensayo, y acá tenemos ya los ítems. Ítem 1, y si se dan cuenta aparece cuál es la opción correcta. Entonces, si aquí el niño nos marca la B, nosotros aquí sabemos que está mal. Entonces ponemos aquí 0, 0, 0, y podemos suspender la prueba si es que alcanza los 3 ceros consecutivos el niño. Bien, y la última prueba, la última subprueba, es la de constancia de formas. La constancia de formas también tiene techo, un puntaje de 0 en 3 ítems consecutivos. Entonces, un ítem tiene un puntaje de 0 si el niño selecciona una forma que no corresponde al estímulo, aunque haya dicho otras que están bien, ¿ya? Si tiene una mala, ya tiene el ítem con un puntaje de 0. Bien, esta subprueba tiene mucha información, ¿ya? Uno le da una instrucción muy larga al niño, así que es importante asegurarnos que entendió en los ítems de prueba. Mira esta página, hay un dibujo arriba y 3 dibujos abajo. Busca los dibujos de abajo que se parezcan al dibujo de arriba. ¿Ya? Este es el ítem de ensayo 1. Las figuras pueden ser más grandes, más pequeñas, más oscuras o más claras que la de arriba. Además, pueden apuntar para el lado o para abajo o estar escondidas en otro dibujo. Puede haber más de una figura parecida a la de arriba. Esto es muy importante hacer hincapié en esta frase, porque muchas veces suelen indicar la que es más parecida, ¿ya? Pero hay más, puede haber muchas más en el ítem. Entonces, ¿qué dibujos de abajo se parecen al de arriba? El niño aquí debe indicar la C. ¿Ya? Pasamos después al ensayo B y hacemos lo mismo. ¿Qué dibujos de acá abajo se parecen al de arriba? Y acá el niño debe indicar A y B. ¿Ya? Entonces aquí estamos evaluando constancia de forma. Bien, entonces acá de nuevo hacer hincapié, si el niño no comprendió y solamente nos indicó A, le preguntamos de nuevo, ¿alguno más? Y si aún no nos dice como la respuesta del ítem B, le decimos nosotros, este también se parece al de arriba, mira, es de diferente color, pero se parece, la forma es la misma. Entonces, una vez que nos aseguremos que el niño comprendió la prueba, aplicamos el test. Aquí empieza. Ya. Mira esta página. Hay un dibujo arriba, ¿verdad? Sí. Y 3 abajo. Tienes que buscar los dibujos que están abajo, que estén arriba. ¿Ya? Estos pueden mirar para un lado, pueden mirar para otro, pueden estar en distinto color y puede ser más de una opción. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Empecemos.
recuerda que puede estar más de una opción en la que están abajo. Ya. Entonces ahí la tendencia fue a seleccionar la que se parecía en posición, ¿cierto? Y aquí omitió estaba acá. Entonces aquí la colega reforzó la instrucción de que puede haber más de una opción. Recuerda, Sofi, que tienes que decir los que se parecen al que está arriba. ¿Ya? Entonces, una vez aquí que pasamos ya los ítems de prueba, no damos más instrucciones ni damos más apoyo. Ya aquí ya empezamos con la puntuación. Entonces, acá omitió está acá, seleccionó esta, ¿cierto? Y esa es la prueba de constancia de formas. Entonces, la puntuación es como las que ya hemos visto, un puntaje de 0, si el niño selecciona una imagen, uno de los estímulos que no se encuentra en el estímulo de arriba. O si no realiza ninguna elección. ¿Ya? Si dice no sé, también es un puntaje de 0. Y tiene un punto por cada figura correctamente identificada. Entonces aquí tenemos ítem 1, ítem 2, y así sucesivamente, y abajito tenemos la alternativa correcta. Entonces aquí en el ítem 1 tenemos una alternativa que corresponde. Aquí tiene un punto, puede ser el puntaje máximo. En el ítem 2 tenemos 2, que son las correctas. Si selecciona las 2 correctas, tiene 2 puntos. En el ítem 3 también hay 2 correctas. Si selecciona una correcta y una incorrecta, ya el puntaje pasa a ser 0. ¿Ya? Con una incorrecta que seleccione, ya el puntaje en ese ítem es de 0. Entonces ponemos aquí todos los puntajes y aquí vamos haciendo las sumas. Y acá va el puntaje total, se hace la suma total. Entonces, observaciones importantes durante el desempeño, ya sobre todo en las pruebas que son de copia y coordinación ojo-mano, atentos siempre a cómo la niña está dibujando, cómo está haciendo el dibujo. Ya no estemos pendientes de anotar cosas, sino que estemos pendientes del dibujo. Después podemos ir anotando otras cosas. Postura del niño, tendencia a rotar la hoja en la mesa, tendencia a acercar el rostro también a la hoja, el nivel de atención, el seguimiento de las instrucciones y la comprensión de las instrucciones, el agarre del lápiz, la integración de la mano contralateral en el desempeño, sobre todo en las 2 primeras hojas, si la niña o el niño integra la otra mano para sostener la hoja y que no se le corra, eso también es importante. O un parpadeo constante durante la prueba que nos pueda decir a nosotros que hay un problema a nivel visual, quizá a nivel estructural del ojo o anatómico del ojo. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para que puedan respirar un poquito, tomarse algún café quizás, así que vamos a dar algunos minutitos. Aquí me avisan las colegas cuánto damos de tiempo de pausa, ¿ya? En estos momentos vamos a dar espacio para preguntas que Macarena tiene desde el chat, o si alguien tiene otra pregunta para hacer. Para que comencemos la segunda parte ya con todas las dudas más claras. ¿Macarena? Sí, tenemos una pregunta de Javiera del Pino, que pregunta: ¿cuál es el rango de edad para utilizar la evaluación? De 4 a 11 años, 11 meses. 4 años a 12 años, el rango etario. Esa es la pregunta que tenemos hasta ahora. No hay muchas dudas hasta el momento. Ahí nos están mandando las colegas los correos, que por favor si nos pueden hacer llegar también mediante el chat sus correos para registrar su participación y también mandarle la información de las próximas seminarios que va a ofrecer la carrera sobre evaluación de tema. No sé si hay alguien que tenga alguna otra duda que la pueda hacer mediante el chat. Que también van a ir surgiendo dudas al final, Simón. Hay harta información que procesar. Hay otra pregunta que dice, si te... Se te fue el audio, Mabel. No. Perdón. Dice, vale, Maca aquí dice,
Javiera Guarda dice, ¿este test es exclusivo de terapia ocupacional? No es un instrumento que sea exclusivo de la carrera. Fue diseñado por uno de los integrantes, es un terapeuta ocupacional, pero no está solamente destinado a terapeutas ocupacionales. Lo puede aplicar un psicólogo, una profesora, educadora diferencial. Simón, tenemos otra pregunta de Matías Gallardo, que pregunta que en caso de que una persona tenga discapacidad intelectual, ¿se sigue utilizando ese mismo rango de edad? Sí, por experiencia hay que ir seleccionando bien el instrumento más apropiado según la necesidad del usuario. Ya cuando yo tengo que evaluar a niños o niñas con discapacidad intelectual, yo opto por usar el BMI. Ya las instrucciones son un poco más simples, no tiene mucha demanda en cuanto a demandas cognitivas con respecto al seguimiento de instrucciones como el DTDP3. Por ejemplo, si pensamos en la última subprueba, tiene una cantidad de instrucciones súper alta, entonces hay que ir viendo más o menos cuáles son las habilidades y funciones del niño, si es que es apropiado este instrumento para este niño o no. Ya con discapacidad intelectual yo prefiero utilizar el BMI más que este instrumento, desde mi experiencia. Tenemos otra pregunta de David, que pregunta si este test está enfocado en población infantil neurotípica. ¿Qué sucede con infantos que presenten rasgos de algún trastorno? El instrumento fue aplicado cuando hicieron la estandarización, incluyó porcentajes de personas que tienen algún tipo de trastorno, lo comentamos al inicio, y reconoce de forma bien confiable también la presencia de estos problemas. Ya cuando se fue estandarizado el instrumento se consideró la población que presentara algún tipo de situación de discapacidad, algún problema de aprendizaje, lenguaje, etc. Y el test logra identificar también los problemas en esta población. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Catalina Guzmán, que pregunta que en la evaluación coordinación ojo-mano, ¿es importante considerar la forma en cómo toma el lápiz el niño para dibujar? Sí, toda esa información forma parte de las observaciones clínicas que tenemos que ir haciendo al hacer un test. Dentro del test como puntaje no lo considera el instrumento, pero queda dentro de nuestras observaciones el ver cómo toma el lápiz la niña, o el niño en verdad. Es parte de las observaciones clínicas. Perfecto. Rosario pregunta, ¿diferencia entre el BMI y el DTBP3? ¿Cuál es más recomendable? Eso lo íbamos a ver al final, lo había guardado ahora al final, se nos adelantó. Bueno, de partida, el DTDP3 tiene pruebas que son mucho más específicas para la percepción visual. Ya la subprueba de percepción visual del BMI evalúa más que nada reconocimiento de detalles, orientaciones, pero es una prueba mucho más gruesa, mucho más general. Ahora, uno puede aplicar el BMI si se da cuenta que le fue muy mal en percepción visual, apliquemos el DTDP3 que evalúa percepción figura-fondo, evalúa cierre visual, evalúa constancia de forma, evalúa muchas más funciones de la percepción visual. Y en cuanto a cuál recomiendo más yo, de nuevo lo reitero que eso depende mucho de las necesidades del usuario. Ya depende mucho de lo que nosotros veamos con respecto a sus habilidades, con respecto a lo que nos informan los padres, con respecto a las observaciones que nosotros hayamos hecho. Entonces, si tenemos un niño que en verdad vemos que hay problemas de percepción visual porque son muy evidentes, apliquemos el DTDP3 que evalúa en mayor profundidad la percepción visual. ¿Ya? Yo con niños muy pequeños, de 3 años, 4 años, prefiero usar BMI. Por experiencia, me va mucho mejor con el BMI. Les cuesta mucho más el retener la información de las instrucciones del DTDP3. Con niños de 5 años en adelante, yo prefiero usar el DTDP3. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Igual. Tenemos otra de David que pregunta, ¿alguna consideración en caso de niños que presenten lateralización zurda o no influye en el desempeño respecto al test y el proceso evaluativo? No influye en el desempeño. No, desde mi experiencia no influye, no he visto influencia. Ahora, claro, si nosotros vemos un niño quizás no está dentro de la pregunta, pero lo voy a comentar, que aún no ha establecido la dominancia o la preferencia manual, la estrategia que se usa es colocar un lápiz en su línea media en la mesa. Y le decimos, toma el lápiz. Con la mano que lo toma es la mano que tenga con la que tiene que empezar el instrumento y en la que se evalúa. Pero no se considera y no hay ningún tipo de consideración adicional con ese tipo de niño. Perfecto, Simón. Muchas gracias.
Pueden dejar las preguntas que sigan igual en el resto de la presentación en el chat y al final vamos a tener otro espacio para responder las dudas y consultas que queden pendientes. Gracias, Simón. Ya. Ok, vamos a dar 10 minutos para poder ir a tomarnos un cafecito con galletas como el coffee break, ¿ya? Así que nos reencontramos a las 15:18, ¿ya?
Vamos a continuar después del break, de este recreo, para que estiren las piernas, ¿cierto? Estimulen su sistema propioceptivo para poder mantener la atención. Entonces, Simón, ya estamos cuando quieras. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Y pueden verlo ya, por cierto, también. No se ve, ¿No se ve se en ve? blanco. A ver, Ahí, denme un momento para... ¿Se ve ahí? ahí se empezó a ver, sí. Ya, vamos a, antes de seguir con el seminario del instrumento, el DTP3, vamos a hacer un pequeño resumen para la gente que se incorporó un poquito tarde. Empezamos a ver más o menos las características del instrumento, vimos cómo fue estandarizado, para qué edades está destinado el test. Después vimos prueba por prueba cómo eran las instrucciones, cómo se asignaban los puntajes.
vimos también algunos tipos de observaciones clínicas que nos pudieran a nosotros ayudar a enriquecer un poco más nuestro proceso evaluativo. Siempre hay que considerar que la aplicación de instrumentos de evaluación es una parte del proceso de evaluación. Ya siempre hay que complementarlo con observaciones, complementarlo con entrevistas, revisar los registros de los niños, registros médicos o registros educacionales. Y también vimos algunos videos donde se mostraba cómo era la aplicación del instrumento, cómo se daban las instrucciones, cómo se asignaba el puntaje, y para ver más o menos cómo era el test en sí, de manera más accesible. Así que vamos a continuar ahora con lo que es el registro de los puntajes y cómo nosotros vamos llenando la información del niño. Entonces, para hacer esto tenemos que utilizar el cuadernillo de registro, que es un cuadernillo rojo que viene integrado con el instrumento, donde nosotros vamos a ir agregando la información del niño. Entonces, el nombre, el femenino, masculino, el curso, vamos a poner acá. Acá ponemos la fecha de la prueba. Simón, solo, ¿Sí? solo se ve tu logo, no se ve la presentación. ¿Y qué se ve? ¿Nada? Se ve la pantalla con tu nombre, me parece. Sí. Si lo puedes dejar de compartir y volver a compartir. Ahí se comenzó a ver. ¿Ahí se comenzó a ver? Sí. ¿Y ahí? Blanco. Blanco. A ver. Ahí. ¿Ahí sí? Ahí dejaste un video, me parece. Déjame hacer algo para ver si lo puedo arreglar. Denme un momento para... Me aparecen... ¿Se ve? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, entonces vamos a retroceder un poquito. Para llenar toda la información del niño vamos a usar el cuadernillo de registro, que es este que ven acá en la pantalla. Y acá simplemente hay que llenar los datos del menor, o sea, el nombre, acá está el sexo masculino, femenino, el curso. Acá ponemos, siempre es importante colocar la fecha de la evaluación. Entonces ponemos el año, el mes y el día. Abajo está la fecha de nacimiento, lo mismo, año, mes y día, y hacemos el cálculo después para determinar la edad del niño, ¿ya? Años y meses. Los días no son tan necesarios, ¿ya? Cuando vayamos al manual a sacar después los puntajes con las tablas de conversión, no se incluyen los días, pero sí los meses. Entonces aquí ponemos el colegio, a donde va el niño, el nombre del examinador, y ponemos el título del examinador, terapeuta ocupacional, pondríamos nosotros. Y después viene aquí el registro de los puntajes. Entonces ponemos el desempeño en las subpruebas y el desempeño compuesto. ¿Ya? En la sección 2, aquí acá arriba, voy a ver si puedo poner un puntero láser. Acá tenemos el desempeño en las subpruebas. Y acá están las 5 subpruebas: coordinación ojo-mano, copia, figura-fondo, cierre visual y constancia de formas. En la primera columna, puntaje bruto, vamos a añadir toda la suma de los puntajes, de los puntos que hemos ido sacando a lo largo de la administración. Entonces, coordinación ojo-mano, ponemos el puntaje bruto total, 164, 21, 45, y lo vamos a ir añadiendo. Ya, eso en primera parte. Entonces, para después sacar los otros tipos de puntaje, acá tenemos el equivalente etario, o la edad equivalente o la edad aproximada. Y ahí también está puesta en años y en meses, ya 6 años, 5 meses. Acá al lado está el rango percentil, o sea, el porcentaje de niños que puntuó igual o mejor que el niño que tenemos nosotros, y el puntaje escalado. Y para sacar todos estos puntajes, la edad equivalente, el percentil y el puntaje escalado, tenemos que utilizar las tablas de conversión que están presentes en el manual. ¿Ya? Entonces, en el apéndice A del manual está la tabla de equivalente etario, que es la que está acá arriba. Acá arriba dice, convirtiendo el puntaje bruto a la edad equivalente. Entonces, en las columnas de los costados tenemos la edad equivalente desde 4 años 0 meses, menor a 4 años 0 meses, en adelante, aquí va avanzando.
¿ya? Y tenemos en esta columna lo mismo y acá tenemos lo mismo también, edad equivalente. Y acá al medio tenemos las 5 subpruebas: coordinación ojo-mano, copia, figura fondo, cierre visual y constancia de formas. Entonces nosotros vamos a ver el puntaje que tuvo este niño en coordinación ojo-mano, puntaje bruto 164, y después nos dirigimos al manual y buscamos en coordinación ojo-mano 164. Acá está. Entonces su edad equivalente es de 6 años, 5 meses en esa función, esa habilidad. Entonces aquí ponemos 6 años y 5 meses. Y hacemos lo mismo con las que siguen. Copia tuvo 21 en su puntaje bruto, en la suma de todos sus puntajes. Entonces vamos a copia, buscamos el 21, acá está. Vamos hacia el lado, 6 años, 5 meses también. Y vemos que aquí están los 6 años y los 5 meses. Y así vamos haciendo lo mismo con cada una de las subpruebas. Entonces aquí ya vamos a tener listo lo que es el equivalente edad. Entonces ahora vamos a sacar el percentil, que es la columna de la izquierda, y el puntaje escalado, que es la columna que está más hacia la derecha. Ya aparece acá. Que van a ser los que están aquí: rango percentil y puntaje escalado. Ya es con el puntaje escalado, con este puntaje de aquí, el que nos va a decir a nosotros si es que el niño está en el promedio, está sobre el promedio, bajo el promedio, muy por debajo del promedio, etc. Ya es con el puntaje escalado. Así que sí o sí tenemos que sacarlo. Entonces, para sacar el rango percentil y el puntaje escalado, tenemos que buscar la tabla que sea correspondiente con la edad del niño que estamos evaluando. ¿Ya? O sea, si tenemos un niño que tiene 5 años, 7 meses, tenemos que buscar la tabla que incluya ese rango de edad. Ya hay un montón de tablas en el manual y hay que buscar la que corresponda. Entonces aquí tenemos esta que es de 5 años, 6 meses, hasta los 5 años, 8. Entonces esta sería la que nos sirve a nosotros. ¿Ya? Y la vamos a utilizar. Entonces, en coordinación ojo-mano, supongamos que el niño tuvo 100 puntos. Ya tuvo 100 puntos en la suma. Buscamos acá el rango que englobe los 100 puntos, aquí, entre 95 y 104. Entonces su percentil es 5 y su puntaje escalado es de 5. Y nosotros en la hojita vamos a poner percentil de 5 y puntaje escalado vamos a poner también 5. Vamos a ver otro ejemplo con otra subprueba. Supongamos que en figura de fondo, la tercera, la que está acá, el niño tuvo un puntaje de 50. Entonces vamos a buscar aquí el tramo que englobe el 50, que está acá, 49,51, aquí está. Entonces el percentil es 84 y el puntaje escalado es de 13. Entonces vamos después a nuestra hoja y lo colocamos aquí. Colocamos el percentil y colocamos el puntaje escalado acá. Y hacemos lo mismo con cada uno de los rangos percentiles y los puntajes escalados de las otras subpruebas. Entonces aquí siempre lo importante es que estemos en la tabla que corresponda a la edad del niño que hemos evaluado. ¿Ya? Aquí es importante saber que los percentiles más bajos indican mayor problemas en esa área, ¿ya? En esa área de la percepción visual. Por ejemplo, tenemos aquí un percentil 1, esto quiere decir que el 99% de los niños de esa misma edad puntuó mejor que este niño. Y eso quiere decir un percentil de 1. O sea, está muy, muy, muy por debajo de lo esperado para su edad. ¿Quedó claro esto? ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a esto? Al parecer no hay preguntas. Súper. Vamos a continuar entonces. Sin embargo, es importante que anoten, vayan registrando sus preguntas, si no Sí. las alcanzaron a hacer, para poder aclararlas al final. Gracias, Mabel. Bien, entonces ya teniendo estos puntajes, vamos a hacer la interpretación que nos ofrece el instrumento. Entonces, en el cuadernillo de registro, en este cuadernillo rojo que les mostré a ustedes, vamos a volver un poquito, al final aparece término descriptivo. No sé si alcanzan a ver, si no, aquí hay una tabla igual. Esta tabla es la misma que aparece allá abajo. Entonces aquí dice término descriptivo para los puntajes escalados y los índices.
no consideren los índices. Entonces, puntajes escalados entre 17 y 20 puntos, muy superior. Entre 15 y 16, superior. Y así va dando los tramos para cada una de las interpretaciones. Entre 8 y 12, el niño se encuentra dentro de lo esperado para su edad. Entre 8 y 12. Entonces, por eso acá tenemos que en todos estos de aquí está dentro del promedio, porque aquí tuvo 10, 9, 10, 11 y 9. Entre 8 y 12 es dentro del promedio. Así que este niño que fue evaluado aquí se encuentra dentro del promedio en todas las subpruebas. Bien, entonces con el puntaje escalado que nosotros vamos a poder sacar la interpretación. Esta de acá. Bien. Bien, vamos a ver ahora los compuestos. Al principio de la presentación les señalé que el DTDP3 agrupaba las subpruebas en diferentes compuestos, ya que es básicamente una habilidad de nivel un poco más superior. Entonces la integración visomotora, acá están los compuestos, integración visomotriz o visomotora, engloba la coordinación ojo-mano y engloba copia. Entonces aquí vamos a añadir los puntajes escalados de coordinación ojo-mano y de copia. Y los ponemos acá. Y después se suman, da 19. Suma de los puntajes escalados. Abajo tenemos percepción visual con reducción motriz, o sea que tiene un bajo componente de habilidad motora en su desarrollo. Entonces aquí están las pruebas que son más de percepción visual. Entonces, percepción figura a fondo, cierre visual y constancia de formas. Y lo mismo, vamos a añadir el puntaje escalado de cada una de estas. Y después lo sumamos, nos dio 30 acá. Y al final es percepción visual en general. Y acá tenemos todas las subpruebas juntas. ¿Ya? Entonces colocamos el puntaje escalado y después colocamos aquí la suma del puntaje, 49. Y acá tenemos que hacer lo mismo que hicimos con lo otro. Tenemos aquí este puntaje, esta suma de puntajes escalados, que tenemos que convertir después a un rango percentil, a un término descriptivo y a un índice. ¿Ya? Es básicamente lo mismo que lo anterior, pero acá tenemos que convertir este otro puntaje. Y para esto tenemos también una tabla que dice, convirtiendo la suma de los puntajes escalados en rangos percentiles e índices. Entonces tenemos que la suma de la integración visomotora fue 19, buscamos acá 19 en integración visomotora. Y una vez que tengamos identificado la columna, vamos hacia el lado y vemos qué rango percentil corresponde y qué índice corresponde. Y los pasamos después a nuestra hojita. Ponemos en el percentil y acá ponemos el índice. Y hacemos lo mismo con la percepción visual y con la percepción visual en general. Entonces buscamos aquí el valor numérico de la suma de los puntajes y buscamos qué rango percentil corresponde y qué índice es el que corresponde. Y los vamos colocando acá en la celda que corresponda. Entonces, al igual que con los puntajes de las subpruebas, los índices compuestos o los puntajes compuestos también tienen un término descriptivo. Y acá aparece en la tabla. Para los índices, mayor a 130 de índice es muy superior. Entre 121 y 130 es superior. Y así también sucesivamente. Entonces este niño tuvo, en integración visomotora, un puntaje de 97 en el índice. Y 97 está dentro del promedio. Está aquí. Entre 90 y 110 está dentro del promedio. En percepción visual con reducción motriz tuvo un índice de 100. 100 está también dentro del promedio. Y así vamos haciendo la interpretación, ¿cierto? Promedio, está en todas las funciones dentro del promedio. Cualquier duda con esto, vayan anotándola, es más o menos complejo y un poco enredado, y es mucho más complejo explicarlo también por videollamada, así que vayan anotando y lo podemos repasar de nuevo un poquito cuando terminemos con la presentación. Entonces esto ya lo comentamos. También lo hemos comentado. Entonces por ahí preguntaban sobre BMI versus DTBP3. ¿Ya? El manual del DTBP3 también muestra la correlación que tiene con las pruebas de la BMI. ¿Ya? La prueba que más se correlaciona es la BMI pura, la BMI como tal, que es la que está acá, que es la de copia de diseño, que es similar a la copia del
del DTDP3. Ya como ustedes saben, la BMI evalúa 3 aspectos, que son la integración visomotora, percepción visual y coordinación motriz. Ahora, también ustedes saben que estas 2 subpruebas no son obligatorias, ¿ya? Uno decide si aplicarlas o no. La que sí es obligatoria es la BMI, tienen que pasarla sí o sí si van a aplicar este instrumento. La percepción visual, la prueba de percepción visual que presenta la BMI es más general, un poco más gruesa en cuanto a la discriminación de problemas de percepción visual. Si aquí la niña presenta problemas, lo más apropiado sería aplicar el DTDP3 para ver en profundidad qué áreas de la percepción visual se encuentran afectadas. Como les comenté anteriormente, desde mi experiencia, yo prefiero aplicar la BMI con niños muy pequeños, 4 años, 4 años y medio, o con sospecha de algún problema cognitivo muy severo o de lenguaje, ¿ya? Porque es una prueba que es mucho más simple en cuanto a instrucciones. La retención de instrucciones que tiene que tener el niño no es tan alta como en el DTDP3, que son muchas instrucciones, un poco más complejo. Y bueno, el DTDP3 presenta más información sobre la percepción visual, como les comenté. Tiene 3 pruebas específicas para percepción visual: figura fondo, cierre visual y constancia de forma. Bien, eso sería el instrumento. Les agradezco la participación y las preguntas, así que ahora tenemos también un espacio para que hagan las otras preguntas que hayan quedado pendientes y otras nuevas que puedan ustedes tener. ¿No te escuchas más? Es apagado. Ahí sí. Tenemos una pregunta pendiente, que Macarena la va... La estoy buscando. María Angélica pregunta, ¿qué pasa si un niño o niña tiene dificultades del procesamiento sensorial, propiocepción, y aplica excesiva fuerza al momento de tomar el lápiz? ¿Se puede cambiar por un lápiz grafito, ya que el portamina es más fácil de romper su mina, lo que podría detener mucho la prueba? Sí, me ha pasado harto desde la experiencia. Niñas que cargan mucho el lápiz en la prueba, sobre todo en la que más influye es en el de coordinación ojo-mano, donde no puede levantar el lápiz. Entonces, claro, si se le rompe la mina, lo que hago yo siempre es llevarle la mano al punto donde ella levantó el lápiz, pero uno se da cuenta si es por un tema de coordinación, no es por un tema de en verdad de que es mucha presión en el lápiz. Entonces la estrategia que yo hago, que es la única prueba donde afecta el puntaje, puede afectar el puntaje, es siempre llevarle la mano al punto donde levantó el lápiz o se rompió la mina y que continúe. ¿Ya? Esa es la estrategia que se usa en este instrumento, lo que se debe hacer. Yo tengo una pregunta, me voy a aprovechar de mi condición aquí de parlante. Dentro de la validación de la prueba se incorporó a niños con trastorno motor, porque es una de las grandes dificultades para la evaluación de la coordinación motora, ¿cierto? Los niños que presentan algún problema o trastorno motor. Sí, aparece dentro de las tablas de estandarización, aparecen problemas motores, pero no aparece la especificación, no aparece cuáles, ni qué grado, ni qué tipo. Eso no está por lo menos puesto en el manual. Ya, porque ahí tendríamos una dificultad, ¿cierto?, para el niño que tiene algún trastorno motor para poder realizar esta prueba. No así, por ejemplo, en la de percepción visual. Exacto. O sea, claro, dentro de lo que es como la estandarización, se requiere que se usen todas las pruebas. Ahora, si uno, por algún motivo, no puede aplicar la prueba de copia o la de coordinación ojo-mano, de todas maneras, uno puede pasar las pruebas de percepción visual y ver ahí cómo está el desempeño. Ah, perfecto. Podría aplicarla entonces adaptándola. Sí. Y desde ese punto de vista también, Simón, ¿con qué otras pruebas? Porque en el tema de la integración visomotora, ¿cierto? También podríamos interpretar que existen algunas dificultades de integración sensorial, ¿cierto? Específicamente en el área puede ser la praxia. ¿Con qué otras pruebas o con qué otras metodologías de evaluación tú complementarías este tipo de instrumento? Claro, como comenta aquí Mabel,
hay una alta relación entre los problemas visomotores con lo que es la praxis, la planificación motriz, el planificar acciones, secuenciar acciones. Cuando nos damos cuenta de este tipo de instrumentos que requieren la copia de diseño, llegamos a un punto con estas pruebas que uno va pasando al niño diseños que son novedosos, que son nuevos, que el niño quizás nunca ha visto, y ahí uno puede ver quizás dificultades de planificación o praxis, como comenta Mabel. Entonces, tengo que hacer este triángulo y tiene que justo calzar con la curva de este dibujo, ¿cómo lo hago? Entonces ahí uno puede ir viendo problemas de planificación y decir como, puede aquí que haya otro problema asociado, vamos a aplicar, no sé, dentro de mi experiencia siempre uso el SPM, que es un cuestionario sensorial que está dirigido tanto a los cuidadores, al papá o la mamá, y a los profesores, y el SPM es un instrumento que evalúa a través de escalas varias áreas, evalúa percepción visual, evalúa olfato, evalúa propiocepción, evalúa el procesamiento vestibular, y además tiene una escala que evalúa planificación e ideas, que es la práctica, es praxis. Entonces ahí uno puede tener también un reporte desde el hogar y desde el colegio de cómo el niño secuencia acciones, de cómo el niño desempeña acciones novedosas, de cómo el niño resuelve problemas, que también es una habilidad que está muy relacionada con la planificación. Entonces, dentro de los instrumentos, la aplicación de un cuestionario dirigido a los papás también puede dar mucha información valiosa. ¿Ya? Otro instrumento puede ser el test de integración sensorial y praxis, pero es un instrumento que es mucho más complejo, que tiene pruebas que están 100% dirigidas a la planificación motriz y a la praxis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros en la sala hacer un juego de posturas nuevas, posturas súper novedosas para el niño, e ir viendo cómo él va haciendo la imitación, ya si se demora mucho, si se ve las manos y le cuesta más o menos planificar acciones, pedirle al niño que proponga juegos nuevos en la sala. Entonces hay muchas formas de poder complementar este tipo de evaluaciones con observaciones que vayan dirigidas a la planificación y a la ideación o generación de ideas de acción dentro del ambiente. Perfecto. Y tú también hiciste al momento de hablar de desarrollo, ¿cierto? En las etapas que corresponde se podría complementar con evaluaciones de desarrollo psicomotor, ¿cierto? Que te permitan también dar una mirada más global del desarrollo. Después vaya. Que te permitan el desarrollo global, ¿cierto? Mirar, y después de eso ir a mirar en chiquitito, en el zoom, ¿cierto? De las habilidades de desempeño de cada niño. Claro, sí, el DTP3 por lo general, para mí, no es un instrumento que yo utilice siempre, sino que, como comenté anteriormente, hay que ir viendo las necesidades del niño, lo que reportan los papás, lo que reportan los profesores, porque es un test que es bien específico, evalúa funciones bien específicas. Entonces, claro, puede que nosotros, por lo general, apliquemos un test que vaya enfocado en el desarrollo, apliquemos un TEPSI, apliquemos un TADI, y dentro de ese instrumento un poco más grueso, hayan cosas que nos llamen la atención, desde lo visual, desde lo visomotor, y que nos digan, aquí quizás sea razonable aplicar un DTP3. Entonces, obviamente hay que ir usando ya el razonamiento clínico con las observaciones que hacemos, las entrevistas que hacemos y los otros instrumentos que nosotros apliquemos para determinar si este instrumento es apropiado o no. Perfecto, gracias. Yeah. Al parecer, ¿hay más preguntas? No, no hay ninguna otra pregunta hasta el momento. Ok, entonces agradecemos la concurrencia, ¿ya? Los invitamos para la próxima semana. Yo les voy a compartir mi pantalla. La próxima semana vamos a ver la pauta, un test, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar el CAPE y el PAC, que es un instrumento que evalúa la participación y el disfrute de los niños en actividades que se realizan fuera del horario de clase. Y la preferencia también de los niños por estas actividades es una herramienta que les va a permitir, ¿cierto?, acercarse al mundo de las actividades de los niños. También se aplica en niños con y sin discapacidad, y es un instrumento que yo creo que es un aporte también a la mirada de la participación ocupacional, ¿ya? Así que, no sé si lo están viendo ahora o no, Maca.
No, no se ve, Mabel. Ah, perfecto. Mientras Ahí, lo... a ver, muestra. Ahí está ahí sí. cargando. Ahí sí. ¿Ya? Entonces los dejamos cordialmente invitados a revisar este instrumento de evaluación, ¿cierto? Que nos va a dar muchas más herramientas para que desde nuestro razonamiento profesional, ¿cierto? Podamos hacer una elección o una selección de qué instrumentos nos sirven para poder acercarnos mucho más al perfil ocupacional del niño, ¿ya? Así que eso les quería comentar. ¿Hay alguna otra pregunta? A lo mejor ahora salió. Sí, pero es para... Ah, ese Mabel la contestó, que habían pedido el correo de Simón para poder contactarse con él. Le Perfecto. dejé el correo allí para que, en caso de cualquier duda, me escriban nomás. Así que ahí está el correo y yo acabo de dejarles también el post con todos los links que quedan para la próxima semana y la subsiguiente de los seminarios que quedan pendientes. Muchas gracias por la convocatoria, por la asistencia y estamos viéndonos la próxima semana. Gracias. También muchas gracias, Simona. No, gracias a ustedes por la instancia. Y siempre es grato compartir, ¿cierto?